que hoy vamos a hablar de intervencionismo estatal. Digamos, en esta instancia del proceso de evolución cultural, no sabemos lo que va a ocurrir en el futuro. Por ahora, los liberales en toda su historia han hecho esfuerzos por poner límites al monopolio de la fuerza. Curiosamente, ahora nos encontramos en la situación de defendernos del organismo o de la institución que está supuesto de defendernos. Pero no sabemos en el futuro, ¿no? Hay trabajos tan interesantes, suponete Anthony de Jassé, que enseñaba en Oxford, o Bruce Benson, son otras avenidas y otros caminos. Nunca podemos decir que llegamos y esta es una cosa cerrada, ¿no? En el espíritu liberal. Como una vez comentamos, Ernst Cassirer decía que politicólogos dentro de, no sé, 50 años nos van a mirar como miran químicos modernos a los alquimistas, ¿no? De la antigüedad. Por eso es tan interesante y tan, entre otras cosas, tan atractivo lo del espíritu liberal, porque es un proceso en ebullición permanente, de cambio. En el liberal no hay últimas palabras, no hay jefes, no hay esquemas cerrados. Por eso me ha gustado tanto que lo descubrí de Gombrich, crítico de arte, que dicho sea de paso era muy amigo de Popper y de Hayek, que hicieron algunas cosas juntos en Cambridge. Pero él cita el motto de la Royal Society de Londres, que es nullius in verba, que es tomado de una frase más larga de Horacio, que en última instancia quiere decir que nadie tiene la última palabra. Entonces me parece un motto muy atractivo. Yo una vez escribí un ensayo que se llamaba nullius in verba, tomando esto, ¿no? Pero donde no hay jefe, como decís, no hay doctrinas, no hay dogmas, no hay ortodoxias. Popper dice que la ortodoxia es la muerte de la ciencia, además. No hay ideologías en el sentido de algo cerrado, no en el sentido marxista de falsa conciencia de clase o del diccionario de conjunto de ideas, sino algo cerrado. Es una cosa abierta donde se necesitan así muchas puertas y ventanas y mucho oxígeno que renueve. Hay disidencias, esto es muy atractivo, entre los liberales, partiendo de la premisa común de proteger las autonomías individuales, digamos, proteger los derechos de las personas, pero hay distintas formas de verla y además un ejercicio interesante de los liberales es tener a flor de labio el no sé socrático, no es tenerla precisa y tener todas las respuestas, ¿no es cierto? Ahora, un ejemplo, me parece, un primer ejemplo para empezar nuestras charlas habituales de intervencionismo estatal, es eso que ha terminado siendo una gran ironía, llamado seguridad social, ¿no? Inseguridad antisocial, deberíamos decir. Porque es increíble cuando los inteligentes o sabios del momento, autotitulados, imponen a otros que son completamente subestimados y tratados a veces como animalitos, como no van a saber qué hacer con el fruto de su trabajo. Los inteligentes del momento los obligan a aportar, con lo cual se fomenta la irresponsabilidad, independientemente de la enorme irresponsabilidad de los gobernantes. Está visto lo que ha ocurrido con todo esto, los horrores que ha ocurrido con todo esto, ¿no? Y se dice, no, pero los horrores han ocurrido en algunos países, en realidad son todos, pero en algunos países donde se ha mal administrado. Es que el tema no es administrar bien o mal, el tema es darle libertad a la gente que puede usar y disponer del fruto de su trabajo, ¿no? Está siempre presente el logro filantrópico de que hablaba Octavio Paz. Y en ese sentido, una vez creo que lo comentábamos, Carlota, antes de estas prepotencias del poder, la cantidad de montepíos, de cofradías, de asociaciones de inmigrantes, de socorro mutuo que voluntariamente había, incluso en la época de la Argentina próspera, debido a los principios liberales y de adoptar en gran medida los principios de la Constitución del 53, José Antonio Wilde, le dicen acá, escribió un libro que se llama Buenos Aires 70 años después, en 1881, donde cuenta que muchas familias de Europa venían a la Argentina, se inscribían en una institución de mendicidad, de mendigos, formado por el convento de los Recoletos, y volvían después a sus países a usufructuar de los patrimonios que habían obtenido de la mendicidad, digamos, ¿no? Cuasi mendigos, esto, claro, desde cuasi empresarios, claro, cuasi mendigos. Sí. Y esto era antes de estas
instituciones absurdas como la Fundación Eva Perón. Yo he escrito mucho sobre esto y hay mucho escrito, pero fíjate el concepto, que los fondos de la Fundación Eva Perón eran, primero, fruto de la intimidación, luego de la donación de instituciones gubernamentales, que es los recursos que tienen sacado coactivamente de los contribuyentes, luego de la donación de sindicatos en la época de aportes coactivos, y después de no pagar a proveedores y de amenazas de ese tipo, ¿no? Hace poco lo oía a José Ignacio García Hamilton, mostrando que todo ese tipo de cosas son los antecedentes de lo que ocurre hoy en la Argentina, de la violación de contratos. Digamos, pero claro. Sistemáticamente, y después hay algunos que promueven algunos candidatos donde han tenido cortes adictas, donde se ha reformado la Constitución para reelegirlos, donde se ha destrozado la división de poderes, la independencia de la justicia, y no se ve la secuencia que hay. No es de golpe que aparece el marco institucional, son una secuencia de respeto. Y después, por último, Carlota, quería decir en este primer ejemplo, que tampoco adherimos los liberales cuando se dice vamos a privatizar sistemas de seguridad. Esto quiere decir que se forman 6 o 7 grupos y que la gente está obligada a llenarles las fauces a estos 6 o 7 grupos. No, lo que queremos decir es que la gente pueda hacer lo que le dé la gana con el fruto de su trabajo. Porque no es cuestión de decir que la gente es inteligente solo para elegir a gobernantes, pero para manejar su vida son completamente ineptos. Este es un absurdo. Esta ministra que hizo unas reformas en Nueva Zelanda, ahora no me acuerdo, Ruth Richardson. Claro, ella tenía un proyecto muy interesante precisamente de liberar que las personas puedan, como era la Argentina antes, que invertían en propiedad inmobiliaria o en departamentos o en terrenos para alquilar, que fue destrozado por la ley de alquileres, después todo eso, pero que puedan hacer lo que quieran, y que puedan establecer sus prioridades, y no los mandones. Y es curioso que muchos que se dicen de izquierda, que en realidad la izquierda tiene un origen bastante noble, a la izquierda del rey contra el statu quo y contra el poder, y luego resulta que dicen que odian las botas y los mandones y proponen los mandones todo el tiempo, ¿no? Lo que decías con respecto a esto, a esta cuestión de la seguridad social y la imposibilidad de poder manejar el propio dinero, yo creo que en ese sentido, en el caso de la Argentina, los primeros gobiernos de Perón fueron de responsabilidad absoluta, ¿no? Es decir, y ya lo hemos hablado alguna vez, pero me parece que es importante marcar que más allá del dinero, digamos, de expoliación, es decir, lo más grave que han hecho la Fundación Eva Perón, por supuesto, yo me imagino a los pobres que estaban ahí no podían entender lo que significaba lo que esta mujer con su prepotencia y con su descaro y con su matonismo, en base a todas esas cosas armó eso que se llamó la Fundación Eva Perón. Los que estaban ahí, los pobres, realmente no pueden saber eso, porque lo primero que se percibe es, bueno, tenían cortinitas, tenían las camitas, tenían asistencia, pero ¿cuál fue el gran daño que se le hizo? El gran daño fue que se los prostituyó con respecto a su responsabilidad en la vida. Y vos tenés, y estoy totalmente de acuerdo con Ignacio, con García Hamilton, es que esto es de arrastre, y que el piquetero cuando dice, nosotros estamos aquí porque nos corresponde tal cosa, y cuando dicen porque nadie viene a ayudarnos, hablando del Estado, en realidad se originó allí, porque inundaciones hubo siempre, y pobres hubo siempre, con la única diferencia que los pobres antes buscaban salir de la situación, y de hecho podían salir, porque el Estado no se había metido tanto en sus vidas. Exactamente. Entonces el gran prostituidor, digamos, de la conciencia que fue el peronismo de los primeros gobiernos de Perón, es el daño, yo creo, en términos espirituales, en términos de cultura política, en términos de comportamiento cotidiano. Ese fue el gran daño, más allá de la debacle económica que llevó ahora, y el cercenamiento de libertades y todo eso. Pero para circunscribirnos a esto, es increíble además la concepción de caridad, cómo se degrada
con esos procedimientos, además de bajar mucho los niveles de vida, si nos vamos a basar en sacarle al vecino, ¿no? Además me imagino que deben haber desaparecido muchísimas entidades que sí. funcionaban de esa manera. Vos escribiste un trabajo con sí. Martín Krause sobre sí, eso. En defensa de los más necesitados. Claro, es decir, ¿qué sentido tiene ya? ¿Qué sentido tiene ya ahora o antes? Es decir, hacer algo, psicoactivamente de todas maneras te lo sacan por otro lado. La generosidad también tiene un límite, claro. ¿No es cierto? Es decir, aunque la Madre Teresa pida que uno tiene que dar hasta que duela, es decir, si el Estado te está expoliando y haciendo mal uso de ese dinero, porque buen uso no lo puede hacer nunca si es el Estado, entonces también disminuye la actividad privada en ese sentido, pero ha renacido, por suerte. Yo creo que el fracaso de todos estos gobiernos en Latinoamérica y en parte en Europa ha hecho renacer un sentido de solidaridad privada que está teniendo unos frutos extraordinarios. En distintos puntos de Latinoamérica hay un crecimiento muy grande de este tipo de asociacionismo totalmente voluntario y que muchos de ellos se ufanan de no pedir ningún tipo de ayuda del Estado. No quieren que el Estado meta la mano ahí. Así que creo que el intervencionismo en ese sentido ha sido nefasto. Ahora, yo estaba releyendo de nuevo a von Mises en esta cuestión del intervencionismo y es muy interesante porque él desdobla el socialismo. Por un lado, yo no sabía que el intervencionismo, la palabra, el concepto, es un concepto francés, eso no lo sabía. Y él desdobla los regímenes socialistas en los regímenes, digamos, pétreamente socialistas como actualmente el cubano o la Unión Soviética, el norte de Corea, etcétera. Y después los otros socialismos, que son las socialdemocracias, porque ahí la intervención es muy fuerte, la intervención del Estado. Y entonces, ¿qué pasa en estos países, sobre todo en los países europeos? Es verdad, hay una mayor cobertura de salud. Uno se pregunta, ¿hasta cuándo? Hay una mayor cobertura en cuanto a jubilaciones, pero uno se pregunta, ¿hasta cuándo? Porque ya no dan más los sistemas. Entonces son países en donde los impuestos son altísimos, la politización de todo este esquema es altísimo y donde las huelgas son muy frecuentes. Claro, y en muchos casos se está revirtiendo eso por lo que vos decís, porque los sistemas están en quiebra, porque no se necesita expertos en matemática financiera para darse cuenta en qué termina esto, ¿no? Y fíjate que hablando con muchos que tienen mutuales de salud, explican, bueno, en Estados Unidos se puede hacer, pero no, por ejemplo, en la Argentina, en la mayor parte de América Latina, hay un mercado cautivo para los sindicatos, que a través de sus obras sociales tienen el monopolio de esto. Y no estoy objetando que tengan obras sociales, pero en competencia, y no los pactos negros que estamos acostumbrados. No, y además obras sociales a las cuales podés adherir o no. Claro. Si vos no querés, exacto. Por ejemplo, la gente que no le interesa la alopatía. Claro. Yo conozco mucha gente... Sí. Que los adelantos de la ciencia médica, digamos, institucionalizada, no le interesa. ¿Por qué tiene que aportar a un sistema que no va a usar en su vida? Claro. Cuando creen otros sistemas alternativos, sean yuyos, sean claro. Cremitas, sean lo que fuese, ¿y por qué no? Y como decíamos el otro día, todo esto perjudica especialmente a los que menos tienen, porque la gente de mayores ingresos les descuentan para obras sociales, pero puede aportar en una mutual medicina que la van a atender como la gente. Estos no pueden porque no tienen más ingresos. Esto que estás diciendo es exactamente el mensaje que nosotros los liberales no pudimos todavía terminar de comunicar. Y que en cambio sí, pienso que lentamente está comenzando porque por lo menos en la realidad que más cerca tiene uno, que es Argentina, hay muchos que dicen, yo no sabía que era liberal. Claro, sí, tenés razón. Sí, es decir, hay gente que se empieza a dar cuenta porque, claro, estaba asociado con situaciones tan estúpidas. Bastardeado absolutamente. Bastardeado totalmente. Sí. Y esta cosa del intervencionismo al argentino le molestó siempre, claro. Salvo, por supuesto, las personas que fueron claro. Totalmente, digamos, su capacidad su capacidad de asumir sus propias responsabilidades está seriamente dañada. Ellos claro. No, por supuesto, van a esperar del Estado todo, claro. Pero otros no. Claro, otros no. Y es bueno lo que vos decís, que estás señalando esta reversión y estos pequeños brotes, llamémosle así, de filantropía
que están apareciendo en distintas partes. En ese sentido creo que es un avance importante y muy constructivo del liberalismo poder romper esa especie de barrera que la gente contestaba, no, para la caridad está el Estado. Yo que tengo que ver, ya bastantes impuestos me sacan, es el Estado. Y no es caridad, es un atraco cuando se saca coactivamente. Pero claro, la caridad es hecho con recursos voluntarios y libremente. Se degrada mucho esa palabra tan importante que es la caridad y la filantropía, ¿no? Sí, sí, hay como decir, darle a alguien una limosna, ponele. Por supuesto, es terrible que una persona necesite limosna, es tremendo para su vida personal, pero suponiendo que la necesite, ¿por qué ese concepto está tan bastardeado? Si yo le doy la limosna voluntariamente a alguien. Ahora, distinto es si me ponen un revólver y me dice, o me da la revólver o no. Ahora, hubo otras formas de intervencionismo, es decir, vos tenés una posición muy clara y que has defendido a lo largo de toda tu vida, porque te has dedicado a la educación, y es el intervencionismo del Estado en la educación. Es decir, esa es una cosa que hay que aclararle a la gente, que hay sistemas alternativos que no necesitan tener hijos que no sepan escribir, que no sepan leer, que tengan conceptos totalmente equivocados, que podría haber iniciativas privadas de muy bajo costo que podrían, pero satisfacer mucho mejor las necesidades de los jóvenes que este sistema en donde te definen patria, te definen la bandera, te definen el color de la bandera, te definen el escudo, te definen qué es historia, qué no es historia, qué es geografía, qué no es geografía, y terminan comunicando una cosa tan estúpida como vi el otro día, que hablan del sector antártico argentino. El sector antártico argentino no existe y está en todos los manuales de los colegios. La Antártida es una zona del globo que pertenece a todos los países del mundo. Yo no sé nada de eso, fíjate. Y bueno, ¿ves? Sí, no sé nada. No he prestado atención a eso. Pero el capitán del Irizar, de este buque que ha ido a ayudar a otro buque empantanado, me lo explicó claramente, históricamente, cómo surge eso. Una cosa es tener una base y otra cosa es tener una pretensión de soberanía y otra cosa es distinto el caso de las Malvinas, que tiene una historia, ¿no es cierto? Pero es lógico que no podría ser el sector antártico solamente de los países que están cerca. Claro, y yo creo que vinculado a este tema que vos decís, la educación, yo estudié en Estados Unidos, bueno, ahora como hemos dicho en otro programa se ha latinoamericanizado bastante Estados Unidos, incluso en tema educativo, que ahora tiene una Secretaría de Educación que la impuso Carter, que Reagan trató de levantarla y no pudo, pero en toda la historia de Estados Unidos nunca tuvo ni secretaría ni ministerio. Yo creo que uno de los temas importantes de la educación es mostrar lo fértil que es la competencia. ¿Vos crees que debería de establecerse un colegio con determinadas materias y determinados sistemas de promoción? Yo creo otro y competimos. Pero no tener estos ministerios de educación, que es una especie de Gestapo moderna, digamos, que impone la estructura curricular en los colegios, en las universidades, en los posgrados, y si alguien tiene una buena idea que la quiere establecer, no la puede establecer porque el burócrata del momento no la entendió. Sí. Y se reúnen así en comité, deciden por mayoría cuál es la verdad científica y la imponen. Es una cosa de locos. O que no pueda enseñar en un posgrado a alguien que no tiene un doctorado. Es decir, nosotros dos lo tenemos. Somos mejor quizás que algún amigo nuestro que tiene el secundario nomás, pero que es digamos, un epistemólogo de primer nivel que se ha carteado con los primeros del mundo y que es un autodidacta. ¿Quién decide eso? Claro, ¿quién decide que un titulito es más que los conocimientos que una persona ha mostrado en publicaciones, en libros, etcétera? Eso es intervencionismo del Estado también. Claro. Y todas las regulaciones de las materias, los textos, las bibliografías, es una cosa. Cuando quieren poner cuotas de música nacional en los medios de comunicación... Sí. Es decir, ha habido tanto de eso en estos países latinoamericanos. A mí no me sorprende que en un régimen militar no lo dejen a los jóvenes usar pelo largo, se lo cortaban en la calle. Sí. Pero ¿qué vas a esperar de gente que le pone al largo del pelo un valor primordial y creen que detrás de eso está el comunismo? Sí. Pero en la Argentina, los artistas, por ejemplo, piden cuotas de tango, piden cuotas de folclore, y no en Argentina solamente. Sí. En Francia
también están pidiendo eso, porque dicen que el cine americano destruye a la industria cinematográfica europea. Y todo eso en el fondo son faltas de respeto a la gente. Porque la gente que está quiere eligiendo. oír otra música, suponete. Claro, claro. A mí no me puede no gustarme la película que exporta a Estados Unidos masivamente. Claro. Pero que la quiere ver, ¿por qué no? Claro. Y otro ejemplo, Carlota, se me ocurre, muy extendido, de intervencionismo, son los subsidios. Esto es sacar recursos de áreas que estaba invertido porque la gente decidía que eso era más eficiente para invertirlo en áreas que son menos eficientes y que se le ocurre al gobernante que hay que promover. Y un caso de subsidio alarmante para ilustrarlo hoy, ahora, aquí en la Argentina, es un grupo de empresarios que se ha establecido con la idea, por lo menos alguno de ellos, no todos porque sé que hay una discusión interna sobre esto, para tener un seguro de cambios. Esto es... ¿Cómo es? A ver, explícame. Fíjate, un grupo de empresarios tiene aproximadamente una deuda en Estados Unidos o afuera de la Argentina por 40.000 millones de dólares. Sí. Entonces, como a ellos lo especificaron, Sí. ellos dicen que el gobierno se ocupe de esa deuda y esas empresas le devolverían al gobierno a $1.40. Y la diferencia con el tipo de cambio actual significa más o menos unos 8.500 millones de dólares de subsidio que pretende que lo pague el verdulero, el lechero, el zapatero. Es una cosa inaudita e inaceptable, porque además el asalto y las medidas catastróficas que han adoptado los gobiernos de las últimas épocas, largas épocas, no perjudica solamente a un grupo de empresarios, perjudica a todos los argentinos. Si todos los argentinos se van a dirigir al Poder Ejecutivo para que lo subsidie y lo pague el vecino, esto es, escribí una nota a La Nación que se llamaba así, todos contra todos, es finalmente una guerra de todos contra todos, lo cual no quiere decir que si alguien cree que ha sido lesionado en su derecho, se dirige al Poder Judicial. Claro. Y si el Poder Judicial declara la inconstitucionalidad de todo lo actuado, no creo en este caso, volvemos a foja cero. Pero es una cosa, fíjate, por suerte me dicen que en ese grupo de empresarios ha habido discusiones bastante elevadas de tono y por ahora esto se ha parado, pero hay muchos que con gran entusiasmo pretenden, digamos, volver a la carga con esto. Yo no los conozco, pero seguramente debe haber entre ellos personas que se consideran liberales, porque los empresarios siempre son liberales hasta que llega el momento de poner a prueba... Y ese es el daño que vos decías antes, claro, cómo es el daño se desfigura. tremendo, porque Claro. entonces vos agarrás a un marxista y dice algo contra ellos, ¿cómo no lo va a decir? ¿Cómo no lo va a decir? ¿Y quién hace algo por los 100.000 millones de deuda pública que hay en el exterior de jubilados de cualquier parte del mundo que pusieron plata en una canasta donde estaba el Estado argentino? Y la garantía, ¿cuál era la garantía del Estado argentino? El honor de la Argentina, la palabra de la Argentina. Ellos están, ¿a dónde están yendo? Están yendo a la jurisdicción, a la justicia de Nueva York, a la justicia de España, a la justicia de Alemania y de Italia. Porque fíjate, esta gente, todos los ejemplos que estamos poniendo, hay gente que hace su carrera para ser funcionario público y para ser demandón. Yo personalmente tengo por esos hombrecillos la misma opinión que tienen las palomas por las estatuas. Te digo, es una cosa bastante... fuerte. Sí, te digo, porque esos que viven para mandar a los demás. Hay una frase que el muy spenceriano Borges decía, ya se había adiestrado en el hábito de simular que era alguien para que no se descubra su condición de nadie. En el fondo, porque todo esto, ¿viste esa frase de Trotsky en Literatura y Revolución? Nuestro objetivo es rehacer al hombre. Ese es el problema. La fatal arrogancia de la cual hablaba Hayek, ¿no es cierto? Exacto. Es decir,